Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Diego Chávez Ortiz y este es el video para la práctica 4 del sensor de temperatura usando un diodo para la asignatura de instrumentación y control, el 5CV3 del ingeniero Carlos Barra. Bueno, para ver sobre la variable temperatura, vemos que la temperatura afecta de muchas maneras a muchos materiales. Bueno, y a muchas otras variables como pueden ser los materiales que se dilatan, las resistencias que varían, que son los termistores, los voltajes también que varían o recolectan, como son los termopaneles, con, bueno, todo este auge tecnológico, o también irradian calor. ¿Y esto en qué nos va a servir? Pues que vamos a ver cómo la variable temperatura puede afectar a nuestro semiconductor y cómo es que este eh, crea o se puede usar como un termómetro. Bueno, principalmente vamos a estudiar a nuestro circuito sensor, que es el diodo, y básicamente es un dispositivo que solo deja pasar electricidad si se polariza de un solo lado, en este caso de directo. Y inicialmente los diodos eran estos, que eran diodos al vacío, que posteriormente serían pues los diodos de semiconductor, pero los diodos al vacío, que es de donde nace este símbolo que usamos en electrónica, es que los electrones llegaban en esta parte, que era un ánodo, y había un vacío y una pequeña placa que recibía esos electrones, que era un cátodo, que funcionaba cuando se le aplicaba calor a este bulbo, y ese era el funcionamiento. Servía en un principio para limpiar el polvo de las bombillas, pero después ya se le dio el uso que era de dejar pasar electricidad si se la polariza en directo, y este es un diodo como lo conocemos normalmente. ¿Cómo es que funciona el diodo de, bueno, de semiconductor? Tenemos un material N, que es un material que tiene electrones de sobra. Recordemos que electrones es la partícula que lo asociamos con la carga de negativa y lo simbolizamos con un símbolo negativo. Y bueno, semiconductor P. Estos dos ambos son de silicio, pero se les dopa de tal manera. Bueno, dopar es meter o en su arreglo cristalino de estructuras un material que tenga menos electrones o más electrones de valencia, de tal forma de que cuando les metemos más electrones de valencia va un elemento con más electrones de valencia, que generalmente son los de la parte 5 de la tabla periódica. Estos tienen un, un exceso de un electrón, y cuando, caso contrario, tienen un hueco de un electrón. Entonces, para esto son los tipo N y tipo P. Cuando juntamos estos dos y le aplicamos, miren, si se fijan, si le aplicamos eh, a esta parte del P una corriente positiva, es decir, una batería, los electrones se van a querer pasar de aquí para acá, y va a existir un flujo porque aquí hay más electrones y aquí hay menos electrones, entonces se rellenan esos huequitos y fluye. Pero caso contrario, los electrones se quisieran ir para acá y aquí ya no podría, porque aquí es donde tenemos más electrones y aquí es donde están los huecos, entonces no podría funcionar. Y esta es la forma de cómo funciona los electrones, bueno, el diodo. Otra cosa es de que en esta unión se le llama zona de agotamiento y se produce un voltaje, porque aquí, como en la frontera, aquí sí se llenan los huecos, ¿no? Hasta acá ya no se llenan, pero aquí sí se llenan. Y en esta región hay una diferencia de potencial, por lo tanto hay un voltaje. Y el voltaje en casi todos los diodos ya casi estandarizado es de 0.6 volts. Y ahora, ¿por qué es que conté toda esta historia y por qué es lo importante en nuestro proyecto? Bueno, pues que gracias a una investigación que se vio de Jack Schmidt, vemos que entre los 20 grados centígrados y los 100 grados centígrados existe una tendencia lineal, una pendiente negativa, en la cual por cada
grados centígrados aproximadamente caen 2 milivolts. La pendiente negativa, es decir, pierde 2 milivolts su voltaje de umbral. ¿Y cuál es ese voltaje de umbral? Que 0.6 volts, es decir, que si se le aplica al diodo, no sé, 1 grado, ya no será 0.6 volts, ya serán 0.598 volts. Si mis cálculos no fallan. Bueno, y de esta manera podríamos usar al diodo como un circuito que nos capte pues la temperatura, porque ya tenemos una relación que vemos en esta tabla. Que bueno, a los 80 grados aquí pasa alguna cosita extraña, donde ya no se comporta totalmente lineal, pero en general vemos que sí sigue esta tendencia entre los 20 y los 100 grados. Es muy exacta. Bueno, esta escala que se proporcionó del artículo de Schmidt. Bueno, ahora pasamos a nuestro circuito. Esto es como se ve en físico. Y esta es la parte de los cálculos y de cómo se realizó el diagrama para el diseño, que es muy importante para este circuito sensor de temperatura. Bueno, primeramente usamos el diodo 1N4148, 4148, porque es el que tiene un recubrimiento de plástico. Es este, lo que nos permite una mayor sensibilidad a la calor, ya que bueno, un diodo que tenga un recubrimiento de algo un poquito más sólido como son los otros diodos, que son como de fibra de vidrio, pues no va a captar la temperatura de igual forma. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí. En nuestra primera etapa, que sería esta, tenemos que queremos tener aproximadamente 5 miliamperes. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, y queremos estos 5 miliamperes para que exista esa relación que nos vaya a mostrar en el voltímetro. Entonces ya con los 5 volts, pues ya podríamos mostrarlo en el voltímetro. ¿Y cómo es esta relación? Bueno, decimos que va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje de umbral sobre la resistencia. Y si vemos estos cálculos, serían 5 menos 0.6 sobre 1000, es 4.5 más o menos volts, que es casi los 5 milivolts. Ay, perdone, no son volts, son amperios. Fe de ratas, fue un error de dedo. 4.5 miliamperes, esto está mal, miliamperes, que es más o menos los 5 miliamperes que estamos buscando. Bueno, en esta etapa que es la del voltaje de referencia, lo que tenemos es un bill divisor de voltaje. Entonces no sabemos a qué temperatura va a estar. Por eso es que estamos usando una de 47K en serie con una de 10K para que se vea un poco así el arreglo. Y lo que tengamos en cuenta es de que nos vaya a proporcionar el voltaje de referencia. Lo que nos va a dar es la relación en voltaje, o bueno, lo que tenemos en voltaje de la temperatura real. Vaya, entonces esto da un número muy pequeño que va a empatar con la diferencia del voltaje de umbral. En esta configuración de restador, que más adelante vamos a explicar por qué de restador, lo que va a pasar es que el voltaje de referencia se va a setear, que va a ser, bueno, la temperatura a la que vamos a estar, se va a restar la pendiente negativa, lo que va a surgir en una suma de la variación de la temperatura, y eso es lo que nos va a dar nuestro voltímetro. Bueno, eso que comentaba es que la Vref, bueno, es el voltaje, este es el divisor de voltaje, y lo que quería platicar es que el voltaje de la salida del amplificador operacional va a ser el voltaje de referencia, es decir, la temperatura actual, menos el voltaje de umbral. ¿Pero por qué menos? Bueno, porque el voltaje de umbral
tenemos que es la variación. Entonces esto me va a tocar como el voltaje de umbral más el voltaje que corresponde a la temperatura seteada más la pequeña diferencia de la temperatura de por cada grado de esos 2 milivolts, lo cual nos va a dar precisamente la diferencia, esto es una delta, del voltaje de umbral. Y esto lo vamos a amplificar con un factor de 50 para que empate el voltímetro con los números en real de la temperatura. Es decir, que ya amplificada la señal, si el circuito está captando 26 grados, lo que esto va a hacer es de que va a ser 2.6. Aquí lo que nos va a mostrar en el voltaje. Y procederemos a ver la demostración de nuestro circuito.